Hola, ¿qué tal? Muy buenas tardes. Mi nombre es Miguel Ángel López. Formo parte de lo que es la licenciatura en Derecho en la Escuela Jurídica y Forense del Sureste. Pertenezco al grupo 223A y el video va a ser realizado para la materia de Derecho Mercantil, tocando el tema de las fuentes del derecho mercantil como tal. Así es que pues iniciamos. Eh, Entendemos, primero que nada, a la palabra fuente como todo fenómeno, acontecimiento o acto hecho jurídico que dé sustento a la creación del derecho mercantil. Dichas fuentes las podemos clasificar de la misma manera que lo hacemos en el derecho en general. En este caso podemos entender como fuentes del derecho mercantil a las fuentes históricas, reales y formales. Las históricas, entendidas como todo antecedente histórico de la ley, que incluye desde leyes que ya no estén vigentes hasta prácticas comerciales. Las fuentes reales, que son todos aquellos acontecimientos de la realidad social que motivan al legislador para la creación de la ley mercantil, en el entendido que el derecho mercantil es un derecho vivo que se nutre de la realidad social y que tiene siempre que ir acorde a esta. Y las formales, que son todos aquellos procesos para la creación de la norma mercantil. Dentro de estas fuentes formales podemos clasificarlas si son sistematizadas o no sistematizadas. Dentro de las sistematizadas podemos decir que son aquellas que tienen un proceso formal de creación. Entre ellas podemos incluir a la ley, a los tratados internacionales y a la jurisprudencia. Por otro lado, las fuentes formales no sistematizadas son aquellas que nacen espontáneamente y sin ningún procedimiento formal. En ellas están la costumbre, el uso, la doctrina, los principios generales del derecho y el derecho comparado. Bien, hablando de la ley mercantil como tal, es aquel producto del proceso legislativo y podemos entenderla de diferentes maneras, como ley mercantil general, especializada, formal o material. Primero que nada, la ley mercantil general va a ser aquella que contenga los principios rectores del derecho mercantil y que va a ser aplicada cuando no exista norma especializada en la materia. La ley mercantil especializada va a ser aquella que recule en un aspecto en concreto específico del derecho mercantil. La ley mercantil formal va a ser aquella que verse sobre la interposición de bienes y servicios y la actividad de los comerciantes. Y la ley mercantil formal, que va a ser aquella que el legislador la denomine así, sin importar si tenga o no contenido materialmente mercantil. Ahora bien, hablando de tratados internacionales, estos tienen fundamento en la Constitución Federal en tres muy importantes artículos. El primero en el artículo 89, fracción décima, en la que marca la facultad del Ejecutivo para suscribir tratados internacionales. En el artículo 76, fracción primera, en el cual el Senado tiene la facultad de ratificarlos. En el artículo 133, que incluye el control difuso de la convencionalidad, en la cual marca que los tratados internacionales, al igual que la Constitución, van a ser ley suprema en el país. Bueno, respecto a la jurisprudencia, esta es la interpretación de la ley que hacen los organismos constitucionalmente facultados para ello, entre ellos la Suprema Corte de Justicia de la Nación en sus salas y en el Pleno, los tribunales colegiados de circuito, la Junta Federal de Conciliación y Arbitraje del Tribunal Superior Agrario y las salas superiores regionales del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación. La jurisprudencia se puede dar por reiteración, en la cual hay 5 resoluciones en un mismo sentido y ninguno contrario.
por denuncia o por contradicción. Esto sucede cuando dos tribunales tienen criterios discrepantes y tienen tres formas de solución. La primera sería que resuelvan que no hay contradicción, que ambas tesis son distintas y atienden a casos distintos. La segunda es aceptar una tesis y desvalidar la otra. Y tercera, un tercer criterio en la cual resuelven por medio de una tercera resolución la controversia. Y por sustitución, en la cual se aconseja apartarse de los criterios jurisprudenciales existentes y se le avisa al superior jerárquico para crear un nuevo criterio. Esto por considerarse que los criterios existentes han sido rebasados. Esto también se lo conoce como el derecho de reivindicarse o de claudicar. Pasando a las fuentes formales no sistematizadas, tenemos a la costumbre, que son aquellos actos reiterados que la sociedad tiene conciencia de obligatoriedad. En materia mercantil hay que hacer una pequeña aclaración. La costumbre puede pasar a ser ley, aplicable en los vacíos normativos. Esta tiene dos elementos. Podemos entenderlo como el elemento objetivo y subjetivo. El objetivo, que es una conducta reiterada por el paso del tiempo, y el subjetivo, que es aquella conciencia de la sociedad que tiene de esta conducta por obligatoria. Tales costumbres podemos clasificarlas primero en costumbre interpretativa, que es aquella que nos va a servir para interpretar cláusulas o convenciones entre sujetos del derecho mercantil y nos va a esclarecer la voluntad de las partes. La costumbre introductiva, que va a ser aquellas prácticas utilizadas por los comerciantes y que van a ser adoptadas por la sociedad en general. Y la derogativa, que va a ser aquella que va a surgir de la ley positiva o letra muerta que caiga en desuso. También está el uso, que es similar a una costumbre porque es una práctica reiterada, pero diferencia está desprovista de obligatoriedad. Esto puede ser normativo porque a la misma ley marque que debe ser considerado como obligatorio. O puede ser interpretativo, cuando nos ayuda a esclarecer la voluntad de las partes en un contrato mercantil. Se habla de la doctrina como otra fuente formal, que es aquella idea del derecho que sustentan los juristas. Esta puede ser planteada en diversas situaciones, por ejemplo, en la motivación de una sentencia, en la cual puede incluirse la opinión de un jurista reconocido, los principios generales del derecho, considerados como tres principios rectores por ser análisis lógicos, jurídicos y considerados como dogmas. Estos podrán ser utilizados en última instancia en el caso de que haya una laguna de ley. Y por último, el derecho comparado, que va a ser aquel análisis de instituciones de otras legislaciones comparadas con las mismas sustituciones de nuestra legislación. Pasando a otro tema, hablaremos un poquito de los principios constitucionales que rigen la materia mercantil. Primero que nada hablaremos del artículo 5 constitucional, en la cual primero nos explica sobre la libre ocupación. Entre ellas está la del ejercer el comercio libremente. Solo se limita por resolución judicial cuando se afecte el derecho de terceros, o por resolución gubernamental cuando se afecte a la sociedad o se incumplan con las normas administrativas. El artículo 9, el cual incluye la libertad de legislación, este es el fundamento esencial para la conformación de personas morales. El artículo 28, en el cual se determinan las actividades estratégicas, aquellas actividades que, si bien podrían estar dentro del comercio, el Estado por excepción se les reserva. Esto a razón de seguridad nacional o de interés público.
Entre ellos se encuentran la explotación de hidrocarburos, la transmisión y generación de energía eléctrica, los correos, los telégrafos, la explotación de minerales radioactivos, entre otras materias. En otro punto hablaré acerca de las lagunas de la ley. Hay que entender que la ley, por más exacta que se quiera hacer, nunca va a poder proveer todos los casos que la realidad presente. Es por eso que nacen los vacíos normativos. Estos pueden clasificarse en stricto sensu y en intralegal. Esto podría mencionarse como el primero es una omisión que el legislador involuntariamente no previó, un caso en específico que no pudo abarcar la norma jurídica, y en este caso pues estas lagunas van subsanadas precisamente por la ley, ya que lo que no está escrito en la mayoría de los contratos o la mayoría de los de la legislatura o de la jurisprudencia, la ley lo sustenta mediante lo escrito. Pues la verdad es que este pequeño eh, trabajo, este pequeño video, únicamente es un poco explicativo y pues espero que haya servido para entender un poco más los conceptos básicos de lo que son las fuentes del derecho mercantil. Les agradezco muchísimo su tiempo y quedo a sus órdenes. Muy buena tarde. Hasta luego.